Hola, muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase que sigue, que es sobre Cándida y el género Cryptococcus. Mientras terminan de conectarse los demás, voy a tratar de presentar y ustedes me dicen si ven la presentación. A ver, ¿están viendo la presentación, jóvenes? Sí, ya se mira. Perfectísimo, gracias. Solo entonces esperamos que se haga la hora de asignada, que es 8:45, estamos a un minuto. Bueno, comencemos. Creo yo que lo que voy a decir en este momento podemos iniciar y mientras el resto se conecta. Bien, nos toca hablar sobre el género Cándida y sobre el género Cryptococcus. Los objetivos de la clase son estos que ustedes ven acá. Describa las características morfológicas, microscópicas, estructurales de cada uno, tanto en tejido, cultivo, esto se lo agregué, y en la naturaleza. Debo de decir que en el programa de clases, en los objetivos, hace falta el número 2, explicar en cada género la clasificación de las especies y sus variedades según el caso. Está dentro del temario, más no un objetivo, y por eso se los he agregado acá para poder hacer evaluación, hacer preguntas al respecto. Número 3, describa las principales características fisiológicas de cada género y especie, no pruebas diagnósticas, es decir, que no vamos a hablar meramente del diagnóstico de laboratorio. Menciona los factores de patogenia de cada uno, las principales patologías asociadas a cada género y las principales características epidemiológicas de cada uno con base a su hábitat. Bien. Antes de comenzar, darles nuevamente, no se los he dicho, la bienvenida luego de este receso de vacaciones, entre comillas, de un periodo de descanso, y en el que ustedes, pues, me imagino, tomaron tiempo para seguir con sus estudios y al mismo tiempo para descansar un poco. Ahora, con las baterías recargadas, entonces vamos a seguir con la materia y bueno, estamos entonces en esta clase de género Cándida y el género Cryptococcus. Vamos a empezar diciendo que estos hongos, tanto el género Cándida como el género Cryptococcus, son considerados hongos levaduriformes. ¿Por qué razón? Porque su unidad básica estructural es una, a ver, ¿qué será? Levadura. Es una levadura, exactamente. Cuando yo lo veo al microscopio, estos son hongos que su unidad básica estructural es una levadura. Por eso decimos son hongos levaduriformes. También tenemos que decir que estos hongos, en base a la clasificación que tiene, ¿se recuerdan cómo se llaman las enfermedades producidas por hongos? Propiamente, la enfermedad producida por hongos recibe el nombre de Micosis. micosis. Ajá. Dentro de las micosis, ¿qué tipos tenemos? ¿Qué tipo de micosis hay? Onicomicosis. No, eso es un nombre en base a su, bueno, sí, en base a su un lugar que están atacando, pero quizá voy a hacer más puntual la pregunta. En base al nivel de afección, en base al nivel de afección, ¿qué tipo de micosis conocemos? Superficiales, subcutáneas, sistémicas y oportunistas. sistémicas, oportunistas. Bien, muy bien. Este día vamos a hablar precisamente de esas micosis oportunistas. Son micosis que se recordarán, los hongos, para poder causar el problema, para poder causar enfermedad, se aprovechan de ciertas debilidades que pueda tener la persona o el paciente, el individuo como tal. Entonces, son hongos que dentro de este grupo de micosis oportunista, debo de decir que son producidas tanto por hongos miceliales como por hongos levaduriformes. En la materia solamente vamos a abarcar las
dos ejemplos de micosis oportunistas causadas por hongos levaduriformes. Y son pues estos en donde el géneros involucrados son estos dos de los que les he mencionado. Empecemos a hablar de Cándida. A ver, Cándida es un hongo levaduriforme que pertenece a una división taxonómica que recibe el nombre de Ascomycota. A ver, recordemos un poquito. ¿Cuáles son las divisiones taxonómicas del reino fungi para hongos de interés médico? ¿Cómo se llaman? Son 3. Sería Ascomycota, Basidiomycota y Microsporidia. Exacto, perfectísimo. Son las 3 divisiones taxonómicas en el que se ubican los hongos de interés médico. Bien. Si recordamos un poco, decíamos que hace algunos años la clasificación en esa división taxonómica tenía que ver con la observación de las estructuras de su reproducción sexual. En ese caso, si les digo que las levaduras de Cándida pertenecen a la división Ascomycota, quiere decir que aquellas levaduras que llevan a cabo reproducción sexual lo harán con ¿qué tipo de espora sexual? Ascosporidia. Ascospora. Acuérdese, siempre termina con el sufijo spora. Entonces, ascospora. Bien. Debo de decir que, mejor dicho, de recordar que la clasificación taxonómica hoy en día ya no solamente se toma en cuenta la reproducción sexual, la observación de estructuras de reproducción sexual, sino que se hace en base a cuestiones o análisis de biología molecular. Pues bien, no porque esto es así, porque no todas las levaduras llevan a cabo esa reproducción sexual, pero sí, por esos análisis se han podido ubicar en esa división taxonómica llamada Ascomycota. Dicho sea de paso, voy a recordar también que esa división Ascomycota es en la que se ubican la gran mayoría de hongos que causan patología en el humano. Bien. El género Cándida tiene más o menos unas 200 especies. De estas 58 especies son las que se han asociado a cuadros clínicos, es decir, se comportan como oportunistas, y la identificación de estas especies se hace en base a algunas características morfológicas y por sobre todo a ciertos estudios que se hacen en el laboratorio de fermentación y asimilación de azúcares. Es básicamente en esos 3 parámetros que nosotros podemos identificar esas especies en el laboratorio. De esas especies, de esas 58 especies, las especies más frecuentes, aquí les voy a presentar la lista del top 10, Candida albicans, Candida glabrata, tropicalis, Parapsilosis, Grusei, Lusitani, Guillermondi, Metapsilosis, Famata y Orthopsilosis. Bien, esas son como las 10 especies que más frecuentemente van a estar causando patología en el humano. Si vemos el que está en rojo, que se llama Candida albicans, es la especie prototipo y es la especie más frecuentemente reportada o aislada de cuadros clínicos. Ahora bien, en el año 1995 empezaron los investigadores, los micólogos, a aislar una levadura que por las pruebas de laboratorio era identificada como Candida albicans. Sin embargo, empezaron a ver que en aquellos pacientes VIH positivos con infecciones en boca, esa supuesta Candida albicans no era sensible al fluconazol. Y dicho sea de paso, es un antifúngico que
rutinariamente elimina a esta bacteria, o sea, se combate a esta levadura, perdón. Entonces, se hacían las pruebas, se identificaba como Candida albicans, pero no pegaba con el hecho de que no era sensible al fluconazol. Por más fluconazol que le daban al paciente, la Candida no se eliminaba. Es así como empezaron a hacer otros estudios y se dieron cuenta que Candida albicans tiene, digámoslo así, como una hermana gemela, que tiene características morfológicas y bioquímicas similares, pero que la diferencia fundamental es que es resistente al fluconazol. Entonces, a esa cándida le dieron el nombre de Candida dubliniensis. Hoy en día, realmente para hacer la diferenciación de estas dos especies, se puede hacer en el laboratorio, hay necesidad de hacer pruebas especiales para ello. Sin embargo, no todos los laboratorios las hacen y por lo tanto, muy probablemente muchos de los aislamientos que se tengan de Candida albicans realmente no sea Candida albicans como tal, sino que Candida dubliniensis. Como quiera que sea la situación, lo que usted debe de recordar que existen dos especies, Candida albicans y Candida dubliniensis, que morfológicamente y por pruebas bioquímicas son similares, pero que la diferencia entre una y otra en cuanto a tratamiento es el hecho de que dubliniensis resiste la acción del fluconazol y Candida albicans no resiste, es decir, que es sensible al tratamiento con fluconazol. Como digo, para diferenciar las dos especies hay necesidad de hacer algunas pruebas de laboratorio que no viene el caso que yo se las comente en esta clase. El otro detalle que quería mencionar, por si aquello de que vean o lean noticias, es una especie emergente que es la Candida auris. No sé si ustedes han escuchado de Candida auris últimamente. No, pero creo que leímos un poco en el La control discusión. de lectura, creo que mencionaba una especie. Resulta que solo voy a dar un dato de Candida auris. Candida auris es una levadura emergente. No es que sea de hace poco haberla descubierto, sino que es una levadura que se ha visto, y sobre todo en Estados Unidos, está teniendo mucha importancia por el aumento de casos de infecciones en personas sumamente debilitadas con largos periodos de hospitalización. Sobre todo en este tipo de pacientes es que se han visto infecciones por Candida auris y lo difícil, digamos, de esta infección es que Candida auris es resistente a muchos de los antifúngicos empleados para el tratamiento de micosis. Entonces, esa resistencia pues la hace ser especial, digámoslo así, en cuanto a que es causa de preocupación porque las infecciones, como digo, generalmente por la condición del paciente débil, muy debilitado, y si a eso le sumamos que el tratamiento no es tan efectivo, entonces muchos de estos pacientes fallecen. Bien, ¿cuál es la epidemiología del género Cándida? A ver, Cándida es un endosaprófito de animales y el humano. ¿Qué quiere decir esto? Que forma parte de la microbiota de animales mamíferos, de aves y de nosotros los humanos. ¿Dónde se encuentra esa levadura? Bueno, específicamente se encuentra en mucosas, dígase boca, por ejemplo, puede estar en vagina, puede estar en intestino, sobre todo en el colon, y de ahí que sea eliminada por las heces, ¿verdad? En
condiciones normales, esas levaduras que normalmente tenemos en la boca, en vagina, en colon, pueden estar aumentadas en condiciones normales. ¿En qué casos podría ser esto? Por ejemplo, personas que tienen la mala costumbre de no cepillarse los dientes. Esta es una condición que hace que tengan más levaduras en su boca. No estoy hablando de enfermedad, estoy hablando de número de levaduras. Porque, dicho sea de paso, si bien forman parte de la microbiota, pero el número de levaduras es escaso, ¿verdad? Entonces, puede estar levemente aumentado en esas condiciones, que la persona no se cepille rutinariamente o con frecuencia los dientes, se haga el aseo de boca. O, por ejemplo, en mujeres que usan anticonceptivos, también puede verse aumentado el número de levaduras a nivel de vagina. En el caso de colon, fíjense que se ha visto que personas que consumen mucha fruta o que consuman muchos productos azucarados o con harinas, se ha visto que también tienen más cantidad de levaduras a nivel de colon. Como digo, estas son condiciones normales, ¿verdad? No es que esto esté asociado a una enfermedad, simplemente que podamos ver más levaduras en esos sitios. Ahora, Cándida coexiste como un comensal, o sea, forma parte de la microbiota normal y siendo parte de la microbiota normal es un comensal. Quiere decir esto que es una levadura que vive a expensas del hospedero, pero que no le causa ningún beneficio, ¿verdad? Bien, cuando ese equilibrio o ese balance se pierde porque el individuo tiene una condición que favorece a que la levadura prolifere demasiado y se convierta en patógena, entonces es que se dan los cuadros de enfermedad. Para que haya, esto es importante recordar, para que haya una enfermedad producida por levaduras de cándida, debe de haber participación no solo de por sí misma los factores de virulencia que tenga la levadura, sino del individuo por sobre todo. Esa persona debe de tener condiciones, factores predisponentes que favorezcan a que se pierda ese equilibrio de la levadura y entonces esa se transforme en una levadura patógena. De eso les van a hablar en Transmisibles 2, porque depende de el sitio anatómico, así va a ser el factor predisponente que participe. Es importante recordar que Cándida, el género Cándida, no es microbiota normal en uña, quiere decir que siempre que se aísle cualquier especie de Cándida en uña es considerada como una levadura patógena en ese momento. Si hablamos de piel, resulta que decimos que la piel no es un sitio anatómico en donde habitualmente esté cándida. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, dos en especial. La piel que se encuentra en la zona peribucal o en la zona perianal sana, al hacerle un estudio, puedo encontrar Candida albicans y Candida tropicalis como microbiota normal a ese nivel. Repito, estas dos especies, si yo las hago un estudio y en una persona sana le hago el estudio, puedo encontrar estas dos levaduras, esas dos especies, Candida albicans y Candida tropicalis, como microbiota normal de piel en esos sitios en específico, en la piel de la zona peribucal y de la zona perianal. El resto de piel, cuando yo aíslo a una cándida, le tengo que dar importancia. Que si cándida se encuentra en detritus vegetales, ¿ustedes qué creen? Con todo lo que he hablado.
Y les digo que es endosaprófito de animales y humanos. Quiere decir que está adentro de nosotros. A ver, ¿será que lo puedo encontrar en detritus vegetales? No. Pareciera que no, pero si esos detritus vegetales, en esos detritus vegetales yo aíslo cándida, eso es señal de que esos detritus vegetales han sido enriquecidos, digámoslo así, con heces, ¿verdad? Si en esos detritus vegetales hay materia fecal, ahí puedo encontrar a cándida. Sin embargo, como digo, su hábitat no es ese propiamente, sino que a nivel de las mucosas de animales y humanos, ¿verdad? Pero si lo llegásemos a encontrar, eso es señal nada más que esos detritus vegetales, en esos detritus vegetales hay heces. Muy bien. Hablemos de morfología. Si les digo que es un hongo levaduriforme, entonces, la unidad básica, morfológica básica es la levadura. Bien, es esa morfología la que tienen cuando están en su fase saprófita o cuando están como comensal del organismo, ¿verdad? Son levaduras de pared delgada que pueden ser esféricas u ovales, que se reproducen por gemación. A ver, entonces a esta espora asexual que se forma, ¿cómo se llama? Gemación. Ajá, ¿se llama? Blastoconidia. Blastoconidia, muy bien. Entonces se reproducen de manera asexual por blastoconidias, ¿verdad? Siendo comensal, generalmente lo que tienen es esta morfología de levaduras y con las que están en reproducción, que se observan además con blastoconidias. Eventualmente, como comensal, también se pueden observar cadenas de levaduras quedan alargadas como estas, y esta estructura, ¿cómo se llama? Las levaduras geman, se estiran y esa da origen a otra levadura que también se estira, queda alargada y da esta cadena. Pseudohifa. Pseudohifa, exactamente. Fíjese, pseudohifa no es una hifa verdadera. Como comensal, eventualmente puede producir pseudohifas, pero lo que más se observa son las levaduras y blastoconidias. Bien, pero cuando esta cándida, cuando esta levadura se transforma, se convierte en una levadura patógena, entonces esta levadura se va a transformar a una hifa. Y usted lo ve aquí. Aquí hay cadenas de levaduras, algunas blastoconidias, aquí hay una pseudohifa, y se observan estas hifas que, a ver, ¿cómo las describiríamos? Son tabicadas hialinas. Son además delgadas y no se ramifican. Son características morfológicas que nos ayudan para identificar esta estructura y diferenciarlo de otros hongos. Repito, las hifas de cándida, cuando ya está como patógena, son hifas tabicadas hialinas, delgadas y no ramificadas. Ahora bien, por tener esa capacidad de transformarse en una hifa, decimos que este hongo tiene la propiedad de ser dimórfico. ¿Qué tipo de dimorfismo presenta esta levadura? Inverso. Un dimorfismo inverso, exactamente. En medicina, ustedes se han dado cuenta, en la mayoría de veces hay excepciones, y cándida no es el caso, en cuanto a que de todas las especies, o vamos a decir que el 99% de las especies del género cándida son dimórficas inversas. Sin embargo, hay una especie que es monomórfica y es la cándida glabrata. Cándida glabrata, estando como comensal o bien estando como patógena, siempre tiene la morfología de levadura. Nunca va a transformarse en una hifa.
Y en este caso, lo que sucede es que hay un aumento en el número de levaduras y eso conlleva a una serie de procesos y causar la enfermedad. Entonces, en términos generales, como digo, Cándida usted lo va a oír que es un dimórfico inverso, excepto Cándida, la especie Cándida glabrata. Bien, cuando lo cultivo, Cándida presenta colonias, lo siembro en agar glucosado de saburó, presenta colonias que son levaduriformes, con una apariencia muy similar a las de bacterias, como lo estábamos hablando la otra vez. Son de color blanco, de bordes enteros, y macroscópicamente yo no puedo diferenciar entre esta colonia si es causada por bacterias o si es causada por el género Cándida. Tengo necesidad de hacer preparación microscópica para poder observar la presencia de levaduras y decir, esta colonia sí es por un hongo levaduriforme. Bien, cuando las levaduras del género Cándida, yo la pongo en medios especiales o en una solución especial que es albúmina de huevo, por ejemplo. Se ha visto que esta levadura, al cabo de unas pocas horas, empieza su proceso de filamentación, es decir, empieza a transformarse en una hifa. Aquí está, mire, esta es la levadura y empieza a emitir este tubo, esta proyección que la describen como una proyección digitiforme porque parece un dedo. Esto es el inicio de la transformación de esta levadura a la hifa. Esto se logra, como digo, cuando lo pongo en una suspensión especial, como es albúmina, albúmina de huevo podría ser un ejemplo, o incluso suero humano. Yo la pongo una porción de esta colonia en ese suero y lo incubo a 37 grados centígrados y yo voy a ver que todas aquellas especies dimórficas inversas, todas tienen la capacidad de emitir esta estructura que se llama tubo germinal. A ver, ¿qué especie de Cándida no va a producir tubo germinal? La glabrata. La glabrata, Cándida glabrata. ¿Por qué? Porque es la única que decimos que es monomórfica. Ahora bien, ¿cuál es el detalle a tomar en cuenta y que llama la atención y debe de recordarse? Es que si bien todas las especies de Cándida son capaces de producir tubo germinal, la especie Cándida albicans y Cándida dubliniensis lo hacen en un en un lapso de tiempo que va desde unos minutos a 2 horas. Es decir, son las especies que más rápido son capaces de producir tubo germinal. El resto de especies de Cándida lo hacen pasadas las 2 horas. Pero ese detalle de que son las especies que más rápido producen tubo germinal es un detalle importante al momento de estar haciendo esa identificación. El otro detalle morfológico in vitro, es decir, que lo logramos en el laboratorio, es la producción de estas estructuras. Además de hifas, tabicadayalinas, las pseudohifas y clamidoconidias. Esto lo van a producir, estas estructuras lo van a producir únicamente Cándida albicans y Cándida dubliniensis cuando se siembra en medios especiales como por ejemplo el agar harina de maíz. Entonces, son detalles morfológicos que se dan en el cultivo que permiten y que son de ayuda para diferenciar principalmente Cándida albicans, Cándida dubliniensis del resto de especies, que digo son, por estas son las que ayudan mucho al momento de estar identificando y separando estas dos especies
en donde principalmente Candida albicans, como digo, es la que más se asocia a enfermedad en el humano. No quiero que quede solo para sellar con esta parte, decir de que sí hay forma, insistir que sí hay forma de separar Candida albicans de Candida dubliniensis, pero que no es motivo, no es propósito de la clase llegar hasta ese punto. Solo nos vamos a quedar con lo más grueso de morfología in vitro, que son estas características que les he mencionado. Bien, características fisiológicas del género Cándida. Vamos a decir que en cuanto a la enzima ureasa, son ureasa negativos. Quiere decir que no producen la enzima ureasa. Vamos a decir también que el género Cándida es capaz de asimilar y fermentar azúcares, que glucosa, lactosa, maltosa, es capaz de tanto asimilar como fermentar azúcares. Y el tipo de azúcar que asimila o que fermenta, ese patrón que tienen, es el que permite diferenciar especies, ¿verdad? En el laboratorio se hacen pruebas de este tipo, de asimilación y fermentación de azúcares. Esta es una prueba de asimilación. Se asimila, se ve de esta manera, y en base a eso se apunta cuáles son los azúcares que son asimilados o fermentados, y eso se coteja con una tabla, y así es como se llega a saber la especie de Cándida con la que estamos enfrentándonos en el laboratorio. Les decía que usualmente Cándida es sensible ¿a qué antifúngico? Fluconazol. A fluconazol. Pero les decía que hay algunas especies que son resistentes al fluconazol. ¿Cuáles son esas especies? Ya les mencioné Candida dubliniensis, pero también tenemos a la Candida parapsilosis, Candida krusei y Candida glabrata. Son las 4 especies que son resistentes al fluconazol. Parapsilopsis, krusei, glabrata, dubliniensis. Paracru, glabra-du. Acuérdense de ese recurso. Paracru, glabra-du. Parapsilosis, krusei, glabrata, dubliniensis. Espero les sirva ese recurso. A mí me funciona mucho. También debemos de tomar en cuenta que dentro de las características fisiológicas hay una que se observa en el laboratorio y tiene que ver con la sensibilidad a la cicloheximida, o también llamada actidiona. Hay especies de Cándida que son sensibles a esta sustancia, y eso ayuda al momento de estar identificando en el laboratorio. ¿Cuáles son esas especies? Las que vamos a llamar Paracrusei. A ver, ¿cuáles serán? Parasiloxis, Ajá, Krusei, Krusei. Hay una Ceylanoides, que no es muy frecuente, y glabrata. Ahí me falta la glabrata, pero ustedes se la agregan. Paracrusei, glabrata. Bien, qué bueno. Vamos avanzando. Factores de virulencia del género Cándida. Lo primero que te vamos a decir es que debe de haber adhesinas, ¿verdad? Las levaduras de Cándida tienen como adhesinas principales a las manosa que se encuentra en la pared. Esas manosa se une, siendo una levadura, se une a la fibronectina de las células epiteliales que van a invadir, o bien a los queratinocitos. Pero esta unión es por mananos y también por manoproteínas, es un tanto laxa, digamos, no es muy firme. Cuando ya se ha unido, aún así de esa manera laxa, no muy firme, y empieza el proceso de transformación a una hifa, es de esta manera que sí adquiere
se producen unas proteínas en esas hifas, en la pared de esas hifas, que adquieren la capacidad de adherirse firmemente a la fibronectina, pero además a ciertas estructuras de la matriz extracelular, como por ejemplo la colágeno. Eso se logra, como digo, cuando la levadura se transforma en una hifa. Cuando se transforma en una hifa, gracias a que tiene un gen que se llama HWP1, entonces este gen hace que se codifiquen manoproteínas en la pared de la hifa que tienden a adherirse firmemente a esas estructuras de la célula. HWP1, así como está escrito, proteínas de la pared de la hifa, 1. Eso significa. Para que recuerden que estos son adhesinas que se producen, o las manoproteínas que se producen ya siendo una hifa. También, siendo una hifa, y por sobre todo en la punta de la hifa, porque la formación de hifa, el crecimiento de la hifa es apical, es decir, que se va alargando y hay un extremo que es el que va comandando esa formación. Entonces, en el extremo apical, en donde se está dando el alargamiento de la hifa, es muy activa en la producción de enzimas. Esas, dentro del grupo de proteínas importantes que vamos a mencionar, porque ayudan a la invasión, y usted lo está viendo aquí, ayudan a la invasión no solo de la célula epitelial o del queratinocito, sino ya al tejido, a las estructuras externas como la colágena. El colágeno, están las llamadas aspartilproteinasas secretoras, las llamadas SAPs. Aspartilproteinasas secretoras son proteinasas, valga el nombre general, entre las que podemos mencionar colagenasas, elastasas, que ayudan pues a digerir o a romper el colágeno, ¿verdad? También hay enzimas como la fosfolipasa y las lipasas, que, como digo, ayudan en ese proceso de invasión que realizan las levaduras. Por último, vamos a decir que existe una enzima que recibe el nombre de enolasa, que cuando se hace determinación en el laboratorio, es la que permite diferenciar un cuadro de candidiasis invasiva de otros cuadros clínicos. Es decir, cuando se determina la presencia en el laboratorio de enolasa, entonces eso es indicativo que estamos frente a un caso de candidosis invasiva, y por lo tanto, pues, a empezar la terapia como corresponde. Otro factor de virulencia que tiene Cándida es el switching fenotípico. ¿En qué consiste esto? En la capacidad que tiene la levadura de hacer cambios en la producción de proteínas y de toxinas, de tal manera de que así evade cierta respuesta inmunológica. En el laboratorio también podemos evidenciar el switching fenotípico en cuanto a que es capaz de producir colonias que algunas veces son rugosas y otras veces son de bordes lisos, por decir un ejemplo. Otro factor de virulencia es la capacidad que tiene de adaptarse al pH del medio. Esto gracias a dos genes que tiene, que es el PHR1 y el PHR2. Estos son genes que le permiten a la levadura adaptarse. Si está, por ejemplo, en un medio alcalino o levemente alcalino, como por ejemplo está a nivel de sangre, por ejemplo, entonces se activa el PHR1, y si está en un medio ácido, entonces se activa el gen PHR2, y así pues mantiene a la levadura o le permite adaptarse a ese ambiente en el donde se encuentra. Otro factor de virulencia que vamos a mencionar es la formación de biopelículas. Esto usted ya lo conoce. El biopelícula no es más que la agrupación de varias, en este caso levaduras, que se van agregando unas con otras, formando esa estructura
que estas levaduras se encuentran unidas por polímeros que ellas mismas producen, y el hacer una biopelícula, pues lo que favorece a la levadura es ser más resistente a los efectos de los antifúngicos, ¿verdad? ¿Dónde podemos observar biopelículas? Bueno, los podemos observar a nivel de boca, a nivel de vagina, los podemos observar a nivel en sondas o en catéteres. También ahí podemos ver esta formación de biopelículas que generalmente la hace Candida albicans y Candida parapsilosis. Son las dos especies que muy frecuentemente producen biopelículas o tienen la capacidad de formar biopelículas. Bien, estos son los factores de virulencia más relevantes, digámoslo así, que tiene el género Cándida, ¿verdad? Cuando lleven transmisibles 2, ahí les van a hablar de los mecanismos y de todo el proceso que estas levaduras hacen para causar esta enfermedad que recibe el nombre de candidosis. También le podemos dar el nombre de candidiasis, y cualquiera de los dos nombres es válido. Y entonces la candidosis puede observarse a nivel de boca, como en este caso, vean estas lesiones blancas que usted ve aquí. Cuando está a nivel de boca con este tipo de lesión, recibe el nombre de Muguet, M-U-G-U-E-T, Muguet o algodoncillo, es esto. A nivel de boca también lo podemos observar en lengua, como es este caso. Lo podemos observar a nivel de vagina, y entonces vemos la secreción que ahí se produce, también a nivel de pene. Hay lesiones de candidiasis a nivel de los grandes pliegues, en estos son pliegues submamarios, a nivel inguinal, a nivel perianal, lesiones que se dan en toda la zona inguinal, generalmente por el uso de pamper, a nivel en medio de los dedos, en los intertrigos, a nivel de uña. Por mencionar algunos de los cuadros que se observan a nivel de micosis superficial, pero también Cándida es capaz de producir cuadros subcutáneos y cuadros sistémicos, dado fungemia, y ahí pues el cuadro obviamente es más difícil y con mayor dificultad y pues con mayor gravedad los casos, ¿verdad? Ahora pasamos a hablar al género Cryptococcus. El género Cryptococcus, vamos a decir que es uno de los pocos géneros que se ubican en el taxón, en la división taxonómica Basidiomycota. Otro hongo que ya estudiamos y que pertenece a esta división es Malassezia. Pero bueno, ahora nos toca hablar de Cryptococcus, que digo pertenece a la división taxonómica Basidiomycota. El género Cryptococcus tiene cerca de 40 especies. De esas especies, 2 son las consideradas patógenas por excelencia. ¿Cuáles son esas especies? Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gatti. Debo de hacer una aclaración en este momento. Si usted lee algunos libros no muy recientes, e incluso el texto que nosotros tenemos, puede encontrar que dice que la especie patógena se llama Cryptococcus neoformans, y que Cryptococcus neoformans tiene 2 variedades. Cryptococcus neoformans variedad neoformans y Cryptococcus neoformans variedad gatti. Hasta hace algún tiempo esto era considerado de esa manera. Hoy en día, en vista de que se tiene evidencia de que hay características fisiológicas, genéticas y de reproducción que son diferentes, se ha determinado que Cryptococcus gatti es una especie
diferente a Cryptococcus neoformans. Entonces ya no es considerado, Gatti ya no es considerado una variedad, sino una especie. Por eso vamos a decir que las especies de Cryptococcus consideradas patógenas por excelencia se llaman Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gatti. Ahora bien, de Cryptococcus neoformans sigue existiendo la variedad neoformans, pero también se ha descubierto una nueva variedad que es Cryptococcus neoformans variedad Gruby. Cryptococcus neoformans variedad neoformans, los casos se observan a nivel mundial, y Cryptococcus neoformans variedad Gruby, los casos por sobre todo se observan en pacientes de Europa. Como quiera que sea, lo que debe de recordar, dos especies patógenas, Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gatti, y que Cryptococcus neoformans con dos variedades, y cuando vayan a escribirlo, por favor, de esta manera, Cryptococcus neoformans, abreviada la palabra, esto va subrayado, abreviada la palabra variedad, var, punto, sin subrayar, y luego la palabra neoformans subrayado y Gruby subrayado. Bien. Vamos a decir además que esta es una levadura. ¿Mande? ¿Puedo volver a repetir eso de la nomenclatura? Voy. Les decía que el nombre la forma correcta de escribir, a ver, es Cryptococcus neoformans subrayada género y especie. La palabra variedad va abreviado, var, punto, o escribe la palabra variedad como quiera, sin subrayar, y luego el nombre de la variedad, neoformans, subrayado, o bien Gruby, subrayado. Aprovecho para recordar, jóvenes, no se les vaya a olvidar cuando en un examen se les pide el nombre de una especie de cualquier, de bacteria X, de un hongo X, de un parásito X, y le dan el género, usted para decir la especie debe de abreviar el género, con la primera letra del género, punto, y luego la especie. Por ejemplo, especies de Cryptococcus consideradas patógenas. Respuesta: C. neoformans, C. gatti, las dos subrayadas. No solamente neoformans y gatti, así a secas, sino que siempre debe de abreviarse el género. Y eso es con este hongo y con cualquier otro microorganismo que usted va a escribir una especie. Siempre debe de acompañárselo con el nombre del género completo o el género de manera abreviada. Bien. Cierro el paréntesis y sigo con este otro detalle. Y vamos a decir que Cryptococcus es una levadura capsulada. Esa cápsula que tiene Cryptococcus está compuesta de glucoronoxilomanano. Glucoronoxilomanano también lo pueden encontrar como glucoronoxilmanano, cualquiera de los dos nombres es válido. Es una combinación de azúcares que lo que lleva a ver glucoronoxilomanano. ¿Qué azúcares llevará? Glucosa, manosa. ¿Y el otro? Silosa. Lleva glucoronoxilomanano. Voy a empezar por los dos últimos. Silosa, manano, manosa, y lleva ácido glucurónico. No glucosa, sino que un ácido glucurónico. Bien. La composición, hay ciertas diferencias en cuanto a la composición, a las concentraciones de esos azúcares en la cápsula, y hace que se clasifiquen en 5 serotipos que se nombran con letras del abecedario en mayúscula. Tenemos el serotipo A, B,
C, D de dedo, y un híbrido que es AD, o sea, es una combinación de A con el D. Bien, ustedes pueden encontrar que en los libros que Cryptococcus gatti, en esa especie se encuentran los serotipos B y C. B de burro, C de cama. Eso está en Cryptococcus gatti. Y que el Cryptococcus neoformans, variedad Gruby, en esta variedad se ubica el serotipo A. Y el Cryptococcus neoformans, variedad neoformans, se encuentra el serotipo D de dedo y el híbrido AD. Digo esto porque eventualmente ustedes lo pueden leer en los libros textos y no es más que una clasificación que se hace en base a la composición de la cápsula de este hongo. Pero las especies siguen nombrándose tal cual. Si bien he dicho que Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gatti son las especies patógenas por excelencia, no quiere decir que son las únicas. Son las más aisladas, las que más se estudian, pero no quiere decir que son las únicas. Hay 3 especies más, Cryptococcus albidus, laurenti y el unigutulatus, que son las especies que en algún momento se han aislado de cuadros clínicos, aunque no es frecuente. Pero bueno, que queden ustedes que no son especies, no solamente son estas 2 especies patógenas por excelencia neoformans y gatti, sino que hay otras especies más. Bien, hablemos de morfología. Les dije que era una levadura capsulada, lo ve usted aquí, es una levadura esférica. Mire, bien redondita, que tiene un diámetro que va de 4 a 8 micras, pero que como están rodeadas de una cápsula, esta cápsula es bien prominente, usted lo está viendo aquí, y cuando le tomo la medida del diámetro, incluyendo de la levadura, el diámetro de la cápsula y levadura pueden llegar hasta las 25 micras, o sea, lo veo perfectamente en 40 poros. En el interior de la levadura se observan vacuolas de lípidos y también, vea, se reproduce por gemación. O sea que estamos viendo aquí la blastoconidia. Hay una levadura que está gemando y está rodeada por la cápsula, que digo puede llegar en total la medida a 25 micras. Eventualmente, el género Cryptococcus puede producir pseudohifas, como esta que usted está viendo aquí, y también es capsulada. ¿Ve? Aquí esto es capsulada. El género Cryptococcus en tejido nunca va a producir hifas. Por lo tanto, se dice que es monomórfica, ¿verdad? Siempre es una levadura capsulada y a lo sumo lo que puede formar es una pseudohifa. Y ya dijimos que eso es en otras palabras, una cadena de levaduras. Y si la forma también es capsulada. Esto es en tejido. Bien. Cuando yo cultivo ¿de qué tamaño les dije que era? De Hasta 4 a 8. 25. Solo la levadura de 4 a 8 micras y si incluimos a la cápsula, llega el diámetro a 25 micras. ¿De qué les dije que estaba compuesta la cápsula? De glucuronoxilo-magnano, creo. Ajá. De glucuronoxilo-manano o bien me puede decir de silosa, manosa y ácido glucurónico. Cualquiera de las 2 respuestas es válido. A ver, ¿producirá tubo germinal el género Cryptococcus? No. No, porque decíamos que el tubo germinal es el inicio de la transformación a una hifa y eso no se cumple con el género Cryptococcus porque es monomórfica. Por ende, tampoco va a producir clamidoconidias, ¿verdad?
Ahora, en la naturaleza, el Cryptococcus se puede encontrar como una levadura, pero la cápsula no es tan prominente como en tejido. Por eso se dice que son levaduras hipocapsuladas, porque la cápsula es bien pequeña. Y además, debo de decir que cuando se encuentra en la naturaleza, al género Cryptococcus, especialmente la especie Gatti, va a desarrollar la reproducción sexual. Y cuando lleva a cabo reproducción sexual en la naturaleza, se da una situación en la que la hifa produce unas hifas, la levadura produce unas hifas, y esas hifas luego hay una combinación genética y forma al final de todo el proceso basidiosporas, que es la forma de reproducción sexual que llevan a cabo estas levaduras. Pero el que se dé ese proceso en la naturaleza, primero decir que no siempre se da, que para que se lleve a cabo reproducción sexual de estas levaduras debe de haber una levadura macho y una levadura hembra, y deben de estar en el mismo ambiente. Y por supuesto, si lo decimos en palabras humanas, conocerse, coquetearse y luego empezar a reproducirse. Y eso no siempre se da, porque que se encuentre macho y hembra en el mismo hábitat no es tan frecuente, la verdad. Entonces, el proceso de formación de hifas y de reproducción sexual únicamente se da en la naturaleza y en casos excepcionales, digámoslo así. Por esa razón, no por ese detalle vaya usted a confundir y creer que Cryptococcus es dimórfica. De ninguna manera. Cryptococcus en la naturaleza sigue siendo una levadura, que les dije que con una cápsula pequeña, por eso decimos levadura hipocapsulada, sigue siendo así. Y que excepcionalmente, si encuentra a su pareja, entonces se va a reproducir de manera sexual y va a hacer el otro proceso, pero eso es excepcional. Por eso se los traigo a cuenta para que ustedes no tengan toda la información, pero aclarada de que no, por esa situación no vamos a considerar a Cryptococcus que sea dimórfica. Siempre lo vamos a considerar como una levadura monomórfica. Bien. Cuando crece en el laboratorio, en agar glucosado de saburó, crece cabal, como lo está viendo aquí, como una colonia levaduriforme, pero es una colonia grande, de un aspecto brillante, de un color amarillo claro, que recuerda a la leche condensada. Y así lo describen los micólogos. Dicen colonias mucoides grandes con apariencia de leche condensada. Eso es para recordar el color que se le observa a estas colonias. Ahora hablemos, y bueno, si yo hago una preparación, una suspensión de estas colonias y la veo al microscopio, lo que voy a ver ahí son levaduras, y si es de un aislamiento reciente, entonces la voy a observar con cápsula pequeña, o sea, levaduras hipocapsuladas. Bien. Dentro de las características fisiológicas que tiene el género Cryptococcus, uno que es importante de recordar es que producen la enzima ureasa. Lo vemos acá en esta prueba. Son ureasa positivos. Y esta es una característica que nos ayuda a nosotros en el laboratorio para identificar género, porque nos diferencia con Cándida. Cándida decimos que es ureasa negativo. Pero además, la enzima ureasa es un factor de los más importantes factores de virulencia que tiene Cryptococcus. Ya lo vamos a conocer más adelante. Otro detalle importante de recordar es que el género Cryptococcus
no fermenta azúcares, es decir, no es capaz de fermentar, ninguna especie de Cryptococcus es capaz de fermentar azúcares, pero sí de asimilar azúcares. Se hace igual una batería de pruebas de asimilación de azúcares y en base a patrones que se observan ayuda para la identificación de especies. De esta asimilación de azúcares, quiero hacer énfasis en galactosa. Las especies patógenas, ¿cuáles son las especies patógenas de cripto? Las consideradas patógenas siempre. Neoformans Ajá. y el género Gatti. Y Cryptococcus gatti, esas dos especies asimilan galactosa, cosa que no lo hacen el resto de especies de Cryptococcus. La otra característica fisiológica que tiene Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gatti, que los diferencia de otras especies de Cryptococcus, es que es capaz de crecer no solo a 37 grados, sino que a 40 grados. La capacidad que tiene de crecer a 40 grados ya es una característica que diferencia estas dos especies patógenas del resto de especies de Cryptococcus. Otra característica es la producción de esta enzima que se llama fenoloxidasa, también llamada lacasa. Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gatti son capaces de producir esta enzima, que también es un factor de virulencia importante en estas especies. Y en el laboratorio, esa producción de enzima fenoloxidasa se evidencia sembrando la levadura en un medio como por ejemplo el que se llama semilla de girasol, que se hace con semilla de girasol, en donde las colonias de Cryptococcus gatti y Cryptococcus neoformans presentan un color café, como este que está viendo aquí. Y esto es gracias a que esta enzima fenoloxidasa se combina con algunos componentes del medio de cultivo y produce un pigmento similar a la melanina, y de ahí que las colonias se observan de color café. Estas dos especies se ven color café y el resto de especies se ven de color blanco, como lo usted está viendo aquí en la fotografía. La otra característica fisiológica a tomar en cuenta es que Cryptococcus gatti es resistente a la cannabanina, y esta es una característica que lo diferencia de Cryptococcus neoformans, ¿verdad? Hasta ahorita, si ustedes se fijan, habíamos hablado de características iguales de las dos patógenas en relación al resto. Ahora, la resistencia a la cannabanina es lo que diferencia a Cryptococcus gatti de Cryptococcus neoformans. Y también tanto Cryptococcus gatti como Cryptococcus neoformans tienen el poder patógeno experimental, que no es más que la capacidad de matar a los ratones en el laboratorio. También es importante recordar que las especies de Cryptococcus no resisten temperaturas arriba de 45 grados centígrados y que por lo tanto van a morir a temperaturas arriba de 45 grados centígrados y también mueren con la desecación. Si hablamos de hábitat, vamos a mencionar que Cryptococcus neoformans, decíamos que entre neoformans y gatti habían diferencias, ¿verdad? Y empezamos a hablar algunas diferencias. Y una sobresaliente es en cuanto al hábitat. Cryptococcus neoformans inicialmente fue aislado de jugos, como principalmente de melón y de pera. También fue aislado de leche de vaca, pero principalmente Cryptococcus neoformans se ha aislado de suelos enriquecidos con heces de aves en general. Ahí los loritos, los pericos, los patos, gansos, gallinas, todas las aves que ustedes se les imaginen, pero por sobre todo esta ave que ustedes en algún momento han visto y que ojalá no tengan en su casa, la llamada, el nombre científico, Columba lidia. Esta ave se asocia mucho a sus heces
muchas veces en sus heces se encuentra la levadura de Cryptococcus neoformans. Y entonces se han hecho estudios de todo este material que se encuentra en las plazas, en las cornisas, y se ha determinado que en las heces de estos animalitos y en los restos de nidos de estos animalitos, ahí se encuentra Cryptococcus neoformans. Usted me dirá, y entonces las aves, ¿qué pasa con las aves? ¿Se enferman? ¿No se enferman? No, las aves tienen una temperatura corporal de 42 grados. Y a esa temperatura, el Cryptococcus, si bien no ha muerto, Cryptococcus neoformans no muere, pero está así como aletargado, digámoslo así, se está reproduciendo, pero no le causa enfermedad al animal. Entonces, pero sí habita en su intestino y en sus excretas, pues ahí va la levadura, ¿verdad? Y estas levaduras se van acumulando y son estas levaduras las que el individuo se pone en contacto y que las inhala, y ahí es donde empieza el problema. Les dije en algún momento de que Cryptococcus neoformans se ha aislado de leche de vaca, por ejemplo, y usted me dirá, la leche entonces es una forma en cómo yo me puedo contagiar o infectar. La respuesta es no. La leche, recuerde que, si la tomamos cruda, tenemos un riesgo, pero si la calentamos, si la hervimos, es temperatura de 100 grados, o una leche pasteurizada que es arriba de 45 grados, entonces la leche ahí, sometiendo la leche a esas temperaturas, ya no hay riesgo de que nosotros nos infectemos, ¿verdad? Básicamente, entonces, el hábitat de Cryptococcus neoformans se relaciona principalmente a suelos enriquecidos con heces de aves, en especial con heces de paloma, esta Columba lidia, que es un ambiente rico en nitrógeno y rico en creatinina. Ahora, Cryptococcus gattii nada tiene que ver con las palomas, con estas aves. Cryptococcus gattii se ha visto que se encuentra en la corteza, en la semilla, en las hojas de estos árboles de eucalipto. Principalmente Cryptococcus gattii se encuentra en Australia, en Canadá, en algunas regiones de Estados Unidos. Se ha aislado a este hongo. Como digo, se encuentra en esas superficies relacionados con árboles, en especial árboles de eucalipto. Para Australia, este es un comercial, para Australia es un verdadero problema tener Cryptococcus gattii en estas plantaciones, porque su mascota insignia, ¿cuál es en Australia? ¿Quién es? Los koalas. Y los koalas se alimentan exclusivamente de eucalipto. Y los koalas sí se infectan y sí padecen criptococcosis y por lo tanto mueren. Entonces, para ellos ahorita es un problema con esta parte de la fauna que ellos tienen. Pero bueno, también es importante porque Cryptococcus gattii también causa infecciones al humano. Factores de virulencia que tiene Cryptococcus, bueno, comenzamos por la cápsula, que ya dijimos la composición que tiene, y la cápsula es un factor de virulencia puesto que dificulta el proceso de fagocitosis, además interfiere en la presentación de antígeno, en los procesos de presentación de antígeno y también en la quimiotaxis de neutrófilos. Son las situaciones que la cápsula favorece a la levadura, puesto que evita todos estos procesos de la respuesta inmunológica. También, como cualquier otro hongo, la capacidad de crecer a 37 grados, porque acuérdense que está en el ambiente y que de ahí pasa a nosotros al humano y tiene que adaptarse a esta temperatura. Un factor de virulencia también importante es la producción de melanina. Aquí sí, in vivo, el hongo es capaz de producir melanina y esto lo hace siempre utilizando la enzima fenol-oxidasa, también llamada lacasa, y ocupa para estos sustratos como compuestos fenólicos, como por ejemplo la dopamina,
La enzima se une a la dopamina, a compuestos fenólicos como este, y luego produce melanina. Y el producir melanina le favorece al hongo porque también interfiere en el proceso de fagocitosis y también interfiere en los procesos de respuesta inmune de tipo celular encaminada o dirigida por linfocitos T. Producción de enzimas, a la cabeza, como decíamos, ureasa, que decíamos que si bien servía para diferenciar género, es un importante factor de virulencia porque es la ureasa la responsable de permitir que la levadura pueda pasar o atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, es la encargada de dirigir el proceso de pasar de sangre a sistema nervioso central, porque dicho sea de paso, las infecciones que se dan a este nivel principalmente. También la producción de enzimas como fosfolipasa, que hace una desestabilización de las membranas de la célula huésped, también de superóxido dismutasa, que llega a controlar, digámoslo así, o a neutralizar los efectos de la respuesta, de los compuestos de la respuesta inmune celular, son contrarrestados, como digo, por esta superóxido dismutasa. Menos frecuente, pero también es válido la formación de biopelículas y switching fenotípico, que es igual que para Cándida, la capacidad que tiene de hacer esos cambios para evadir la respuesta. De estos factores de virulencia, estos que usted ve remarcados, cápsula, producción de melanina y ureasa, son los 3 factores de virulencia principales que tiene las levaduras del género Cryptococcus, las patógenas, que son las que son capaces de producir enfermedad, que son Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Ahora, debo de decir algo, y es que como levadura oportunista, es decir, la especie de levadura de Cándida, de cripto, que es capaz que es considerada oportunista, es la Cryptococcus neoformans. Esta solamente va a causar cuadros clínicos en aquellas personas que tengan factores predisponentes, que tengan alguna situación que condicione a que el hongo se desarrolle y cause enfermedad. Esta es la verdadera levadura oportunista. Ahora, el Cryptococcus gattii es una levadura que, por supuesto que va a causar enfermedad en el humano debilitado, pero también es capaz de producir enfermedad en personas inmunocompetentes. Es decir, que ya no se considera una levadura oportunista, sino que una levadura patógena, porque por sí misma puede causar enfermedad en el humano. Otra diferencia entre esas dos especies. ¿Qué es lo que produce? Bueno, criptococosis, que la criptococosis puede dar a nivel pulmonar y esto es, digamos, algunas veces asintomática, la mayoría de veces asintomática y otras con algunas sintomatología, pero lo más frecuente es que criptococosis se den lesiones a nivel del sistema nervioso central. También hay lesiones a nivel de piel, como estas que usted está viendo, y a nivel de hueso. Estos son dentro de el cuadro que se llama criptococosis y que usted lo va a estudiar a la perfección en Transmisibles 2. Bien, esto es lo que tenía programado para la clase. Les agradezco la atención. La verdad, fue un gusto haberles servido. Esta es mi última clase con ustedes. Quiero dejarles este mensaje, esta palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Recuerden esto y también recuerden las palabras del Papa Francisco. Cuando te sientas triste porque no sucedió lo que tu corazón quería, mantente firme y feliz porque Dios está pensando algo mejor para ti. Les deseo lo mejor de lo mejor. De verdad, me despido de ustedes con la satisfacción de haberles servido. Fue un gusto, de verdad. Y bueno,
nos veremos no sé cuándo. Y bueno, a los del grupo 2 y grupo 11 nos estaremos en contacto, y con los demás pues estamos a la orden para en lo que pueda yo ayudarles. Cuenten conmigo. Un comercial nada más: si regresamos a la facultad del otro ciclo y ustedes después de ver algunas lesiones de hongo o las que estén llevando a cabo, observando en la materia, y tengan pacientes que ustedes sospechen que es una lesión por hongos, nosotros en la sección de micología, esto es un comercial, hacemos exámenes micológicos gratis y confidenciales. Y entonces, si ustedes quieren, entonces, y necesiten algún estudio micológico, pues ahí pueden contar con nuestra ayuda. Ustedes solo llegan, le damos recomendaciones y bueno, y procedemos a hacer el diagnóstico y ayudarnos todo. Entonces, así las cosas, jóvenes. Ustedes van para ¿cómo se llama? Para psicología. Y bueno, fue un gusto de verdad, de verdad, de verdad. Y nos vemos otro día. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz Chao, Gracias. chao, Gracias, jóvenes. Lick. Ya saben.